Buenas tardes, que Dios me les bendiga, que la paz de Dios se encuentre en sus vidas, el amor de Dios, la misericordia reposen sobre cada uno de ustedes, mis hermanos, mis amigos que me ven, que Dios me les bendiga mucho, ¿no? Entonces por aquí nuevamente para subir una prédica, subir palabra de Dios, mensaje de Dios. En este caso voy a traer una prédica que tal vez a no muchos les va a agradar, de cierta manera, pero independientemente que le agrade o no le agrade, pues es palabra de Dios. Y por algo que me aconteció la última vez que subí un mensaje, la última vez que fue el día miércoles, si no me recuerdo, el día miércoles, subí un mensaje sobre el peligro de desechar la palabra de Dios. Topé a la gente que no conoce de Dios y también hablé más que todo sobre el pueblo que conoce de Dios, la iglesia de Jesucristo, ¿no? El peligro de desviarnos en cuanto a la doctrina de Jesucristo, de aceptar cosas que no están en la Biblia, de enseñar cosas que no lo dice la Biblia y a tomar posiciones que Dios rechaza, ¿no? Entonces, y me aconteció algo, entonces voy a hablar sobre, ya mismo le contaré lo que me pasó. Entonces voy a hablar en la Biblia, la palabra de Dios, más que toda la iglesia de Jesucristo. Entonces a la iglesia, a la que fue rescatada a precio de sangre. Si ustedes vamos a la Biblia, al Antiguo, el Nuevo Testamento, vemos cómo Dios reprende mucho al pueblo de Israel, cómo habla, e incluso hasta el libro de Apocalipsis, esta iglesia, cómo reprende a 5 de estas iglesias, le reprende fuertemente, ¿no? Entonces vamos a meditar en la palabra del Señor. Vamos a la Biblia, sin pérdida de tiempo. No quiero tomarme mucho tiempo, entonces vamos a la palabra de Dios en el libro de Mateo, el capítulo 10, el versículo 26 y 27. Son los dos versículos y vamos a orar y que sea el Espíritu Santo moviéndonos a hablar conforme a su voluntad. Que hable a nuestras vidas, que hable a mi vida, a todo aquel que vea este video, que sea Dios topando corazones y mostrando lo que nosotros muchas veces hacemos mal. A veces creemos que estamos bien, dice la Biblia, hay caminos que al hombre le parecen derechos, y eso incluso en la iglesia mismo. Creemos que estamos bien. La Biblia dice también que engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas, y el único que lo conoce y lo discierne es Dios. Él pesa los corazones. Él no se fija solamente en la apariencia, ¿no? No se fija solo, él se fija en el corazón, lo que el hombre tiene, en lo interior, como él es en realidad. Porque por fuera a la final podemos aparentar que somos hermosos, preciosos, lindos, nos vestimos bonitos, podemos decir somos buenos cristianos, pero Dios conoce el corazón. Entonces vamos a la palabra del Señor. Mateo capítulo 10, versículo 26 y 27. Y dice así, para comenzar, tomo como texto base esto. La palabra de Dios la leo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad, lo que nosotros como cristianos creemos. Y dice así, como prefacio o como título tiene a quién se debe temer. Pero solamente voy a tomar 2 versículos. Y dice, así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo a la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Lo vuelvo a repetir. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. Que el Señor añada bendiciones a esta su palabra maravillosa. Vamos a orar y que sea Dios pues dirigiéndonos, como dije.
Que sea la presencia de Dios, que sea el Espíritu Santo tratando y obrando. Amén. Soberano, tuya es la gloria, tuya es la alabanza, la honra, Señor. En esta preciosa tarde, Dios mío, delante de tu presencia, Señor, estoy. Dios mío, Señor, tú que conoces corazones, Dios mío, si hay en mí, Dios eterno, camino de perversidad, te pido que me perdones y encamine mis pasos, Dios. Si hay un pensamiento malo, si, Dios mío, he ofendido con mis acciones o mis palabras o pensamientos, Señor, perdóname. Que tu sangre, Jesús, me limpie y obre, Señor, en cada uno de los que ven este video. Espíritu Santo, que tu presencia, Señor, en nuestras vidas nos lleve, Dios mío, Señor, a dirigirnos, Dios de los cielos, conforme a tu palabra, palabra verdadera, Señor. A hablar lo correcto, Señor. Sacando a luz todo, Dios mío, Señor, oscuridad. Sacando a luz, Dios mío, todo lo que esté en tinieblas. Padre, en el nombre de Jesús. Que sea usted redarguyendo corazones y limpiando vidas en el nombre de Jesús. Gracias te doy por este tiempo delante de tu presencia. Guíame, Señor, y habla también a mi vida en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Entonces Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Esto es lo que el Señor me dio. Que hay que hablar, que hay que predicar, que hay que anunciar la palabra del Señor. Meditando la palabra de Dios, incluso leyéndola en la anoche. Recordé de mi llamado, y mi llamado hace ya 21 años atrás, 21 años. Y vi Timoteo capítulo 4, donde me dice, te encarezco delante del Señor y del Señor Jesucristo, que predique las palabras, que inte a tiempo y fuera de tiempo. Y se me salían las lágrimas, y me decía, redarguye, reprende y exhorta, con toda paciencia y doctrina. Entonces hoy día voy, con la ayuda del Espíritu de Dios, pues a hablar, a redarguir, a reprender, y por qué no a exhortar también, a animar. Entonces, mi amado, hay una parte en el libro de Isaías que se la quiero leer también, en la cual habla, en Isaías capítulo 58, que tiene como título el verdadero ayuno, aunque no voy a hablar sobre eso, pero hay unas palabras ahí que me ayudan a predicar esto. Y dice así el libro de Isaías, el capítulo 58, el versículo 1. Y dice esto en adelante, dice, clama voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, y anuncia a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado, que me busca cada día, y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia, y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos en acercarse a Dios, porque dicen ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contienda y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Personas que están en los caminos de Dios, pero que más bien viven de contienda y viven de pecado en pecado, solamente buscando su propio provecho, como en algunas ocasiones he hablado. Lastimosamente es así, porque yo no me caso con religión. Si he hablado de la religión tradicional, que de cierto lo he dicho, le hablo a la religión tradicional perversa. Pero también, si habla de la iglesia de Cristo, no me detengo en las palabras, y no debo hacerlo. La Biblia habla que los profetas de la antigüedad le hablaban a Ezequiel, Jeremías, Isaías, hablaban a la gente, a los llamados pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Entonces yo no me voy a detener. ¿Por qué? Por las cosas que estamos viendo en la iglesia de Dios, por las cosas que se están viviendo. La semana pasada, el día miércoles, después de haber culminado,
después de haber predicado el mensaje de los peligros de desechar la palabra de Dios, al rato, a una media hora, me llega, menos de media hora, me llega una solicitud de amistad aquí en mi teléfono. Cuando veo la solicitud de amistad, era una mujer semidesnuda en la parte de atrás, toda semidesnuda. Yo digo, ¿y esto? ¿Quién me está mandando esto? Entonces voy a mi esposa y mi hija, le digo, mira, esto es lo que me envían. Una solicitud de amistad de una mujer que no conozco, semidesnuda y tantas cosas. Entonces le digo, vamos a ver quién es. Junto con mi esposa abrimos y veo ahí imágenes, pero busco y veo que en la amistad de ella se encuentra una persona conocida que se le puede llamar cristiana, no sé, pero que es amiga de ella. Yo digo, bueno, ¿qué habrá pasado? Porque habrá solicitado. Son imágenes semidesnudas donde mujeres muestran su cuerpo. Pero había una persona ahí que conoce la palabra, que es conocedora de la palabra de Dios, pero que estaba en amistad, viendo imágenes y todo eso. Me imagino que tiene que haber visto todas esas cosas. Entonces yo digo, bueno, pasó un día, yo dije, no, tal vez fue un error, fue una equivocación. Pero decidí abrirle el perfil del varón y resulta que no solamente era la única. Había otros amigos o amigas con iguales características, semidesnuda. Entonces yo me quedé sorprendido, sinceramente fue como un golpe, porque yo conozco a tal persona y conoce la palabra de Dios. Entonces yo digo, ¿qué está pasando? Pero esto es lo que se está moviendo en la iglesia hoy en día. Jesús le dijo a sus discípulos en Lucas capítulo 12, versículo 1, léalo. O se lo voy a leer mejor. Lucas capítulo 12, versículo 1. Jesús le decía a sus discípulos esto. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, Jesús diciéndole, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Acordemos que una vez Jesús entrando a la barca, yéndose al otro lado, Jesús le dijo a sus discípulos que se guardaran de la levadura de los fariseos, de los saduceos. Ellos creían que eran porque no habían llevado pan, pero era la doctrina, y la doctrina de ellos es la hipocresía. La palabra hipocresía es de una persona que aparenta ser algo, sin embargo no lo es. Y he visto esta cuestión, y por lo menos he estado viendo, y el golpe que recibí ese día, lo que vi a esta persona, que tiene de amistades a ciertas féminas mostrando su cuerpo. Entonces veo que muchos se manejan en la hipocresía. En decir, sí, yo soy cristiano, aparente cristiano, puedo hablar palabra de Dios, miles versículos bíblicos, pero sinceramente por hablar, pero entonces la Biblia me manda a hablar el pecado, a confrontar el pecado de la iglesia. E Isaías 58, vuelvo y repito, Dios le dice, clama voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia, como gente que estuviera viviendo en verdad en la justicia de Dios. Hablan de Dios, dicen que creen en Dios, se visten como cristianos, pero que tienen un corazón sucio, un corazón corrompido. Lastimosamente es así. Y fue un golpe muy fuerte lo que vi.
en ese momento, porque nunca me esperé de cierta persona que tenga de amistad solamente para ver a mujeres semidesnudas en el Facebook. Lastimosamente, esto ha entrado a la iglesia de Jesucristo. Yo recuerdo que Pablo mismo le decía a una iglesia que cuando ya se estaban despidiendo, no recuerdo si es la iglesia de Éfeso, que lloraron todos en la playa. Y Pablo le decía, me temo que después de mi partida entren lobos rapaces al rebaño. Y eso parece lo que ha entrado, pervirtiendo a mucho pueblo de Dios, a mucho pueblo de Dios. Entonces, mi amado, la hipocresía de religioso, y la Biblia me dice, no le temas, hay que hablar. E insisto, gente que está en la santidad, gente que está en los caminos de Dios, que vive en el Evangelio conforme a la palabra de Dios, que se guardan en todo, se guardan sus ojos, guarda su corazón, guarda sus pensamientos. No quiere decir que en un momento dado no venga algo, pero usted lo rechaza como buen cristiano que es. No quiere decir que en un momento un cueracho por ahí le llame la atención, usted voltea la mirada porque quiere guardar su corazón. No se detiene a mirar, no se detiene y se deleita en el pecado entrando por sus ojos. Entonces, mi amado, que esas personas deben anunciar el pecado, independientemente quién sea, y más aún la iglesia, porque si usted ve, vuelvo y repito, las escrituras, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, llegando hasta Apocalipsis, Dios reprende duramente a su pueblo. Dios reprende duramente a su iglesia, a la iglesia de Jesucristo. ¿A quién fue que Jesús le dijo raza de víboras? ¿Cómo podréis hablar lo bueno siendo malos? ¿No era a los propios fariseos, a los decían que tenían a Dios, a los sacerdotes de ese tiempo? ¿No eran lo que Jesús le decía hipócritas, fariseos hipócritas? ¿No eran aquellos que decían amar a Dios y que guardaban a Dios? ¿No es aquellos que le decía sepulcros blanqueados? Por fuera la verdad te ves bonito como cristiano, pero por dentro estás lleno de hueso de muerto y de podredumbre. Entonces eso se está viviendo hoy en día también. La Biblia es viva y eficaz, ¿verdad? Quiere decir que no muere. Todas las cosas que están ahí se cumplen hasta este tiempo. Estamos viendo cómo iglesia se está pervirtiendo, cómo hermanos que a veces creíamos que están bien, pero están por dentro terriblemente manchados con el pecado, enraizados en un pecado, ya sea lascivia, inmundicia como la que le acabo de decir, mentira y todas estas cosas que estamos viendo. Y lamentablemente que por culpa de algunos el evangelio es blasfemado, dice la Biblia, y todos somos catalogados y metidos y envueltos en un solo saco. Entonces, mi amado, hay que denunciar estas cosas. El pecado que abunda en el pueblo. Es triste y penoso decir lo que voy a decir, pero lo voy a hacer. Y no porque alguien me lo contó, sino porque yo lo viví y yo lo escuché. Un día un hombre del altar, el cual era un pastor, la iglesia se desertaba, la iglesia se apartaba de su congregación. Tuvo una revelación y nos las contó a nosotros. Y dijo esto, que él estando predicando, salía una culebra del altar y lo envolvía a él. Dijo entonces, alguien está participando de la iglesia, está en pecado, y por ese alguien que está en pecado está votando a muchos. Ya sea un líder, y quedó a investigar. Alguien está manchado y sucio en el altar, predicando, y muchos están siendo contaminados. Resulta que después de algunos meses se salieron los juegos al sol. Un varón habló y ¿cómo se llama? Y comentó las cosas que el hombre, el pastor de ahí, estaba viviendo. ¿Y sabe qué era? Para vergüenza, lo digo. Era que este hombre cogía una oveja
que recién estaba empezando, y se iban los dos a un prostíbulo. Y dentro del prostíbulo le decía al pastor, pero esto no está mal. No, solamente es a ver, no pasa nada. Y salían nomás, y eso era de costumbre, hasta que el muchacho se fue de ahí porque él no le pareció bien. Y lo divulgó al otro pastor, y esto ya se corrió. Entonces la serpiente que él veía era el mismo que estaba en pecado. Por eso, porque él era un hombre que visitaba prostíbulos y se paraba en un altar a hablar la palabra de Dios. Hombre que tenía conocimiento, que tiene conocimiento de Dios. Hombre que tenía y tiene conocimiento de la palabra de Dios. Pero lamentablemente a veces el conocimiento envanece, dice la Biblia, y se hace vana la palabra de Dios en su vida. Dice la palabra y otro lo que vive él, o la persona, o mucha gente que está en el Evangelio. Eso es lo que estaba pasando. Muchas personas se paran delante del altar y predican, teniendo un corazón sucio, sin temor a Dios, sin temor a Dios. Yo salí de una iglesia así, que no sabía lo que estaba pasando, pero Dios ya me lo estaba mostrando. Y salía, cada vez que salía de ahí, ya estoy hablando de hace unos años atrás, salía llorando. Yo delante de Dios tenía una... Señor, ¿qué está pasando? Muéstrame qué está pasando ahí. ¿Qué es lo que está pasando? Y cada vez que yo escuchaba la palabra de Dios de esta persona, había en mi espíritu, el Espíritu Santo se entristecía. Entonces salía y yo ya no soportaba. Entonces yo dije, Señor, muéstrame un lugar donde congregarme. Comencé a un lado, no, y hasta que me hice aquí. Entonces, para no salir en desorden, porque eso no me agrada, cogí a la persona que estaba encargada de la iglesia donde yo asistía, le digo, vamos sentándonos. A lo que me senté le digo, yo voy a salir de aquí, salir por la puerta grande, no quiero que ustedes me vayan a ver después, usted es un hermano, una oveja descarriada, una oveja que salta harina, que se salta por otros lados. Yo voy a salir de aquí en orden. Entonces, hablando con esta persona, me dice, ¿por qué? No, es que no siento, no sé, ya no siento estar aquí. Mi espíritu se contrista, no sé por qué. Entonces, quedamos así, nos abrazamos, le digo, Dios le bendiga, porque todavía yo no sabía lo que pasaba ahí. Y me fui. Pero después se revientan las cosas y la cloaca de lo que pasaba dentro de esa iglesia. Dentro de esa iglesia. Y algo triste, algo penoso, algo que duele en el corazón, porque uno creció en esa iglesia cuando estaba un siervo de Dios, pero después que él partió para el cielo, después que Dios se lo llevó, quedó otra persona ahí, la cual hizo barbaridades. Y después se destapó, después que yo salí, se destapó las cosas que había hecho terribles. Y hay algo peligroso en esto. ¿Por qué? Quiero que lean conmigo el Salmo 133. Salmo 133. Es un salmo pequeño, pero que nos habla mucho. Y es muy peligroso para la congregación que está congregándose, valga la redundancia, en una iglesia donde ya sea el líder o el pastor de la iglesia esté corrompido en el pecado. Es un peligro grandísimo. Dice Salmo 133, versículo 1. Dice así: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Dice aquí la palabra que es hermoso, dice, es bueno que los hermanos habiten en armonía, en presencia de Dios. Armonía es como que, bueno, tú cojas a una sinfónica
y ves cómo armónicamente sale un sonido precioso, el cual es agradable a tu oído, porque el director, el que está delante con su batuta de la orquesta sinfónica, los lleva a hacer ese sonido precioso, a dar una melodía hermosa. Pero cuando acá el que está al frente no lleva bien, no sabe lo que hace, lo que va a haber un sonido incierto, un sonido que te va a afectar. E incluso si algunos que tengan el equipo o el instrumento desafinado, va a haber un sonido horrible. Y dice que es como el buen óleo. ¿Qué es el óleo? El óleo es el aceite. Y el aceite en la Biblia representa al Espíritu Santo. Entonces la persona que dirige en la iglesia, la persona que Dios lo ha puesto ahí en la iglesia como el ángel de la iglesia y que se deja usar por Dios, desciende sobre él la presencia de Dios, y la presencia de Dios a lo que habla, a lo que ministra, imparte al pueblo de Dios. Dice que es como el buen óleo que desciende, baja por la cabeza, por las barbas de Aarón, por su vestidura, e imparte. Asimismo, imparte hacia la iglesia, derrama de esa unción para la iglesia. Pero ¿qué pasa? Cuando la persona que dirige, en vez de tener presencia del Espíritu Santo, lo que tiene es un espíritu de lascivia, lo que tiene un espíritu de adulterio, un espíritu contrario a la palabra de Dios, que solamente tiene una apariencia de piedad, pero en su corazón existen estas cosas. Y cuando se para delante del altar al anunciar la palabra, no anuncia la palabra solamente, sino lo que imparte, lo que él tiene. Y he sido testigo de esto, de que mucha gente, que después que se le ha declarado y se ha declarado su pecado, se ha visto, se ve como si por un lado sale fornicación, por acá otros miembros de la iglesia lo mismo, por acá lo mismo, por acá lo mismo, por acá esto, y comienza a reventar como canguil, un pecado, otro pecado, otro pecado dentro de la iglesia. ¿Qué es lo que está influyendo? ¿Qué es lo que está impartiendo a aquella persona que está delante? ¿Bendición o maldición? Y eso se vio en la iglesia que yo les comentaba. Lo que ella estaba viviendo, la persona que estaba al frente estaba viviendo, comenzó a verse por acá, que uno se fue con otro, otro por acá, y es tantas cosas. Algo horrible. Y eso es lo que se está viviendo. Y eso es lo que estoy denunciando. Yo soy cristiano, porque creo en Cristo, porque sigo a Cristo. Yo soy evangélico, porque creo en la palabra de Dios, que es el evangelio y las buenas nuevas de salvación. Yo no soy religioso, yo no estoy pegado a una religión. Y si es de hablar la verdad y si es de decirle las cuantas cosas a quien sea, se las digo. Hace mucho un hermano me dice, no hermano, la Biblia dice esto, pues muéstrame con la Biblia. La Biblia no dice aquello. No importa que sea pentecostés, bautista, lo que sea. Tiene que vivir la palabra de Dios. Y muéstrame por la palabra de Dios que lo que usted dice está en lo correcto. Lamentablemente eso es lo que está viviendo. Una señora que siempre yo hablaba con ella cuando iba a predicar, y me iba a predicar solo con un megáfono ahí en la plaza cívica o en el Parque de la Madre, y la encontraba a ella, una señora, una anciana, pidiendo caridad porque dice ella que tenía cáncer. Y hablar con ella me dice que ella se congregaba por el colegio técnico, lo conocen a Manta, saben dónde queda el colegio técnico, una iglesia por ahí. Pero ella vivía por acá, por Cielito Lindo, por la parte de atrás, una lejura bastante, es bien lejos, y que tenía que gastar en taxi bastante. Yo digo, pero ¿por qué no busca una iglesia cercana a su casa, que tiene que haber, y se congrega ahí? Busca una iglesia de sana doctrina y se congrega ahí. Y me decía pastor, me decía hermano, ¿cómo yo puedo ir si yo ya busqué? Pero ahí yendo para a donde un pastor, ese pastor, a lo que lo veo, lo que está haciendo es con un cigarrillo en la boca. Entonces yo dejé de ir ahí. Y cuando pensaba ir a donde de otro lado, lo veo a otro
que llamado pastor con un trago, un vaso de cerveza tomándoselo. Entonces yo me quedé pasmado, pues no sé qué decirle ahí. Entonces por eso la otra iglesia. De eso se está viviendo hoy día. Iglesias en pecado. Iglesias, porque digo iglesia, no solamente el miembro, porque muchos conocen el pecado y se hacen de la vista gorda. Muchos saben la vida que lleva esa persona y se hacen de la vista gorda y no denuncian el pecado. Y el problema, vuelvo y repito, es que la persona que está delante imparte lo que tiene, sea bendición de Dios o sea maldición. Y eso lo imparte. Y el pueblo también recibe lo mismo. Vamos a otro ejemplo. Vamos al libro de Josué. Josué capítulo 7. Josué capítulo 7. El versículo del 1 al 5. Y dice así. Ya algunos se deben conocer esto. Josué 7 del 1 al 5 dice, pero los hijos de Israel, ¿dice quién? Dice los hijos de Israel, cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sagdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. No fue uno el que pecó, pero todos recibieron castigo, los hijos de Israel, dice Dios. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ahí, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Bequel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ahí, es una ciudad, un pueblito chiquito. Y volviendo a Josué, le dijeron, no suba todo el pueblo, 2000 o 3000 hombres, y tomarán a Ahí. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3000 hombres, los cuales huyeron de delante de los de Ahí. Y los de Ahí mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. El que pecó, el que puso la maldición después que los muros de Jericó fueron destruidos, Dios le dijo, destruye todo, no cojas nada, ni botín, nada, destruye todo. Pero hubo un hombre llamado Acán, el cual vio un manto babilónico y un lingote de oro. Él lo envolvió y lo cogió y lo enterró en su tienda, sabiéndolo también su familia, desobedeciendo la palabra de Dios. No fue solamente él y su familia que pecaron. Sin embargo, la maldición cayó sobre todo el pueblo de Israel. Dios le dice, el pueblo de Israel, los hijos de Israel cometieron una prevaricación por respecto al anatema. No debían coger eso porque para Dios era de maldición y no podía cogerse. Pero pagaron también todos. Un pueblo tan pequeño como el pueblo de Ahí, unos que reconocieron la tierra le dijeron solamente envía 3000 hombres porque es suficiente nada más. Es un pueblo pequeño, lo vamos a conquistar rápido. Y así pasó, pero salieron huyendo, matando a 36 personas. En ese momento Josué se postra y comienza a orar, pero de tal manera que parece una oración quejumbrosa, igual que el pueblo de Israel cuando cayó muerto 40 años en el desierto, lo mismo. Mejor nos hubieras matado allá, mejor nos hubiera hecho esto. Por eso Dios le dice, ¿por qué te postras así y clamas? Levántate, que Israel, nuevamente dice, Israel ha pecado. Entonces, mi amado, tener cuenta y tener mucho cuidado, que ya sea la persona que dirige, ya sea la persona
que comparte o que alaba o que adora, ya sea incluso el pastor o quien sea, esa persona, si está en pecado, eso es lo que imparte al resto. Y por eso muchos se desertan, perdón. Muchos se van abriendo, muchos se van abriendo, muchos se van abriendo y se van alejando, van muriendo espiritualmente. Aquí murieron 36 personas físicamente, pero en la iglesia muchos mueren espiritualmente porque no está la presencia de Dios. Porque lo que imparte del altar muchas veces es maldición. Es maldición y no presencia de Dios. Así como pasó a este varón. Así como le pasó al pueblo de Israel. La maldición cayó sobre ellos. Así está pasando hoy día en el pueblo de Dios. Es lo que estamos viendo. Es lo que estamos observando. No estoy hablando en general. Cuidado, alguien va a decir y va a subir y va a decir, no estás hablando que somos todos. No. Son personas que viven así. Por eso yo digo, las personas que estén viviendo en santidad conforme a la palabra de Dios, tenemos que clamar y gemir por estas personas. Para que se vuelvan a Dios, porque si están con vida, la Biblia me dice que todavía hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Entonces que se vuelvan de esas partes, de esos que han hecho, que Dios los perdona, que Dios los perdona, que regresen nuevamente. Gracias a Dios por el tiempo de gracia que estamos viviendo, y no es como el tiempo de la ley, que aunque Dios no ha cambiado, Dios ha dado. Pero Dios no es ciego y Dios no ha cambiado. Dios es el mismo. Hoy día de tiempo de gracia estamos viviendo. Pero Dios es el mismo. La Biblia dice que Dios no tiene sombra de variación. Él no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Pero gracias a Dios hoy por Jesucristo que tenemos la oportunidad de volvernos. Y usted que se conoce, y usted que se conoce bien y que Dios lo conoce también, si ha vivido algo de esto, por favor, y ha cometido un pecado, no y lo pongan y lo quieran poner a cantar, lo quieren poner a predicar, o usted como pastor, usted ha caído de la gracia, ha pecado y ha hecho alguna de estas cosas continuamente. No estoy diciendo de que si usted pecó, ya se separó. No, si usted está viviendo continuamente lo mismo y lo mismo y lo mismo de siempre. Acuérdense que la Biblia dice en Primera de Juan, no recuerdo si es el capítulo 2, donde dice el que practica el pecado es del diablo. No quiere decir que nosotros no vayamos a pecar en un momento, tal vez un malo pensamiento, pero por eso Primera de Juan capítulo 2 dice, hijitos, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Pero hay personas que ya lo hacen de común. Hay personas que ya es una rutina para ellos. Como esta persona que siendo pastor visitaba un prostíbulo con una ovejita. Con una que recién estaba empezando. ¿Qué es lo que podía impartir en la iglesia? Lascivia, inmundicia. Que aunque hable mucha palabra y que tenía mucho conocimiento, porque yo sí lo conozco, que tiene mucho conocimiento en lo que es palabra de Dios. Pero ¿qué puede impartir una persona de esta? Que aunque hable Biblia, imparte lo que tenga dentro. Y es lo terrible de este asunto. ¿Sabe que Israel vivió también algo así? Similar. Bueno, en cuanto es el libro de Ezequiel, el capítulo 8. Que en el capítulo 10 ya nuestro Dios eleva del templo, abandona totalmente el templo por el pecado que se vivía ahí, por la gran hipocresía de los fariseos, de los sacerdotes, de los ancianos de Israel, de mucha gente que iba al templo, porque la visión que le muestra Jehová a Ezequiel es dentro del templo, en sus atrios, en la parte de afuera, pero todo es en el templo, todo se basa en el templo. Y toda visión la muestra en el templo. Quiere decir que ellos tenían doble vida. Iban al templo, di que adoraban a Dios, pero tenían también un ídolo en su corazón. Y vamos a ver eso. Eso está en el libro de Ezequiel, capítulo 8. Acompáñenme conmigo. Si tiene Biblia. Ezequiel, capítulo 8.
Y voy a leerlo, como es un poco largo, pues voy a leerlo versículos que he anotado. Y dice del versículo 9, dice, me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y aquí que todo forma de reptil y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintadas en la pared por todo alrededor, en la casa de Israel. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jaazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. ¿Qué significa el incienso? Podemos que son las oraciones, las adoraciones, lo que sube a la de Dios en nosotros los cristianos. Amén. Pero estos tenían ese incienso dando dentro de la casa de Dios. Eran ancianos, eran sacerdotes, hombres que ministraban el templo de Dios. Pero ellos adoraban eran a los ídolos de las naciones. Pero aparentaban que adoraban a Jehová. Y eso es algo terrible. Eso se está viviendo, ¿sabes? También en este tiempo. Yo vi un testimonio de un varón que decía que hay personas, hay rabinos judíos, y lógicamente, bueno, practican lo que es el judaísmo, pero que no creen en Dios. Y llegué a escuchar un testimonio de un varón que tenía liderazgo y era ayudante del pastor, tenía un liderato ahí también, predicaba y hacía la obra de predicando y ayudando a la gente. Pero en un momento dado se sinceró y él dijo que él no creía en Dios. Hasta que Dios, bueno, lo tomó el corazón y lo hizo ver su error. Pero él dice que él, aunque él hacía esto, él predicaba y hablaba palabra, él no creía en Dios. ¿Cuántas personas hacen esto? ¿Cuánta gente va solamente de costumbre al templo? Pero cuando se trata de vivir la palabra no se la vive. ¿Cuántas personas viven así? Mi amado, sigo. Y delante de ellos estaban 70 varones, ya lo del versículo 12. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? En tinieblas. ¿Dónde está el temor de Dios para muchos? No estoy acusando a nadie en este momento. Pero vuelvo y repito, cada uno se conoce y Dios conoce a todos. ¿Dónde está el temor de Dios? O no pensamos o no creemos que un día delante de Dios vamos a estar. Una mujer de liderazgo en una iglesia que tenía una voz melodiosa, que cantaba alabanza a Dios preciosa, hasta que se levantó con el pastor, el cual andaba recto delante de Dios, y comenzó a hablar pestes de él, y comenzó a hablar infinidad de cosas malas de él. ¿Sabe dónde le cayó cáncer? A la lengua. O no tememos a Dios, o cree que Dios, no creemos como muchas personas creen, no, es que Dios es amor. Sabemos que Dios es amor. Yo el mensaje pasado dije que en Primera de Juan capítulo 4 versículo 8 dice que Dios es amor, pero la Biblia me habla también de que Dios es fuego que consume, es fuego consumidor. Iglesia de Jesucristo, no tememos a Dios al hacer lo malo. No me cabe en la cabeza que un varón que yo conozco acepte solicitudes de amistad de una persona para mostrar su cuerpo, para ver el cuerpo de esa persona. Y que esa persona, sin darse cuenta, creyendo que yo le iba a aceptar la solicitud de amistad también. Y yo me extrañé, ¿cómo así esta persona que yo no conozco, mostrando su cuerpo, me viene a mí a poner una amistad? Y le dije a mi esposa, vamos a ver, ¿quién es esta persona? A lo que abro, veo que hay un hermano ahí, si se le puede decir hermano, que ha aceptado la solicitud de amistad para ver todo su cuerpo. Y vuelvo y repito, yo pensé que bueno, tal vez se equivocó. Pero al abrir el perfil de aquel hermano, veo que de los amigos que tiene él, también tenía un poco de mujeres ahí semidesnudas.
¿De qué estamos hablando, iglesia? No tenemos a Dios, no tememos a Dios. Eso es lo que me pongo a pensar. Muchas veces el pastor decía, ustedes son muchas veces tilín, tilín y nada de paleta. Solamente habla nada más, pero en el corazón no tienen el temor de Dios. Entonces, iglesia de Jesús, sin temor de Dios. Iglesia de Cristo, haciendo barbaridades, como estas. Y esto pasó en el Antiguo Testamento y lo pasa también en el Nuevo Testamento. Lo habla. Porque en Timoteo también, en 2 Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, cuídate de Himeneo y Fileto. Estos se han pervertido y han transgredido a la palabra de Dios. Ellos estaban predicando blasfemia, estaban diciendo que ya la resurrección ya se había hecho efecto, ya había pasado. Y Pablo le dice a Timoteo, cuídate también de Alejandro el Candelero. Ese me ha hecho mucho mal. Estos se han desviado terriblemente. Gloria a Dios. Aunque bueno, estos salieron a flor. Hay mucho. El peligro está en que mucha de esta gente está en las iglesias. Y están viviendo una apariencia. Están viviendo solamente una apariencia de cristiandad. Una apariencia de pastor, de evangélico. Una apariencia nada más. Y vuelvo y repito. Jesús le dijo a sus discípulos, guardaos de la doctrina de los fariseos, que dice, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos, que es la hipocresía, dice Lucas capítulo 12, versículo 1. La levadura de los fariseos es la hipocresía, que aparentan algo que ellos no están viviendo. ¿Acaso no tememos a Dios? Digo, ¿no dice la Biblia, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo? Algo tremendo lo que estamos viviendo. Versículo 14. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte. Y aquí mujeres que están sentadas endechando a Tamuz. ¿Quién era Tamuz? Bueno, en ese tiempo es un dios babilónico. Tamuz era considerado el dios de la fertilidad. Y se creía que Tamuz moría en tiempo de sequía, más o menos en junio, julio, cuando ya dejaba de llover. Ellas endechaban a Tamuz porque moría, o sea, la fertilidad se paraba, lo que es los sembríos y todo esto se detenía un poco. Y endechaban a Tamuz, también es considerado como el dios del sol. Y endechaban a Tamuz. Y Tamuz se cree en estas cosas que revivía nuevamente para tiempo de invierno, cuando ya había cosecha nuevamente. Entonces estas mujeres endechaban, o sea, lloraban a Tamuz porque venía la sequía. Mucha gente está así. El 16, me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, su espalda vuelta al templo de Jehová y su rostro hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Adoraban al sol. Mucha gente va a los templos. Yo he tenido testimonio, he visto testimonio y he escuchado de que gente va a los templos solamente por la hermanita tal. Solo por tal cosa, solo por esto, pero nunca para adorar a Dios de corazón. No van por adorar a Dios de corazón o para buscar su presencia. No estoy hablando con todos, vuelvo y repito, cuando me van a poner nuevamente que estoy generalizando. No, con ciertas personas. Por ahí dice el que le caiga el guante, pero que se lo ensanche, que se lo ponga, no sé. Entonces usted se conoce, yo me conozco. Dice el 18, pues también yo procederé, dice Jehová, con furor. No perdonará mi ojo, ni tendrá misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Por eso muchas oraciones no son contestadas. Porque como vuelvo y repito, en Isaías, el capítulo 58, en Isaías, el capítulo 58, ¿qué fue lo que le leí? Dice, clama a voz en cuello, en el versículo más abajo, en el versículo 3:2, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos,
como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de Dios. Me piden justo juicio y quieren acercarse a Dios. Sin embargo, están viviendo una vida doble, una vida oculta de los hombres, pero nunca oculta de Dios. Nunca oculta de Dios. Y eso es lo que está pasando. Y eso es lo que estamos viendo. Mucha gente, llamado cristiano, transgrediendo la ley de Dios, sin temor de Dios. Y bien, gracias. Decían en Ezequiel, un versículo dice, no es que Jehová no ve. Jehová ha abandonado la tierra. Él no está viendo. Sin embargo, vemos en segunda de Pedro, también dice que Dios es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a un arrepentimiento, un verdadero arrepentimiento. Porque muchos han llegado a un altar solamente y han dicho, Señor, perdóname, pero no han tenido un verdadero arrepentimiento. Por ahí vi un mensaje del pastor Guido, y es verdad. Muchos han pedido perdón, pero no sinceramente. No se han arrepentido de corazón. Las abominaciones que Dios está viendo. Las abominaciones que Dios está viendo. Y que la casa de Dios, o sea, la iglesia de Jesucristo, no en todo, sino muchos, estamos viviendo. Mi amado, esto es lo que Dios me mostró. Y esto es lo que le estoy predicando. Anunciándole que Dios lo mira todo. Hay una parte en la Biblia que dice que los ojos de Dios contemplan la faz de la tierra. Dios mira todo. Y Él mira lo que hace el hombre, lo bueno y lo malo. Dios pesa los corazones. Y un día, tarde o temprano, como sea, para nosotros, pero aunque para Dios el tiempo es perfecto, es el único tiempo para Él es el perfecto. Mi amado, todos vamos a dar cuenta delante de Dios. Si alguno de los que están viendo, alguno que le llegue este video, está haciendo aquello, que está viviendo una vida doble, una vida que a Dios no le agrada, que aparentemente está bien con Dios, que aparentemente vive bien con los hombres, pero tiene un corazón manchado, un corazón resentido, un corazón con muchos de estos pecados, en los cuales ya pronuncié, lascivia, inmundicia, lujuria, que es lo que más se ve, lo se está viendo. Gente que ama el dinero, que bueno, eso ya lo hemos visto mucho. Entonces, mi amado, si usted está viviendo de esa forma, vuélvase a Dios. Vuélvase a Dios nuevamente, con todo su corazón. Y si usted no lo conoce, en verdad a Dios, nomás por ahí como Job decía, Señor, de oídas te había oído, mas ahora mi corazón te ve, mis ojos te ven. Pídale a Dios que Dios se muestre su vida, su corazón y que tenga una experiencia personal con Él. Se necesita tener esa experiencia con Dios de amor, esa experiencia que Dios se acerca cuando usted derrite y derrama todo su corazón delante de Él. Hay muchos que no tienen esa experiencia, por eso viven un evangelio tan simple. Y son presa fácil del enemigo cuando no tienen esa relación con Dios. Y son declarados hasta pastores. Son declarados evangelistas, son declarados líderes. Personas incluso neófitas que no conocen de la palabra de Dios son declaradas rápidamente, automáticamente como líderes. Mire, aquí en mi casa, que tengo una iglesia, que tengo un lugar de una casa de oración, le llamo yo, mis hijos, que son mis hijos, no participan en el altar si no buscan en esta semana de Dios cada día. Ya les he dicho, porque no es un ministerio familiar. Este ministerio es de Dios y el que se sigue para adelante debe buscar a Dios.
Entonces mis hijos, aunque quieran cantar o algo, si no han buscado de Dios, no se han puesto de rodillas, no han buscado su presencia, no me pasan adelante. Que sea mi familia. Mi amado, ya basta. Hay que temer a Dios, honrar a Dios, respetar su presencia. Yo creo que muchas de estas personas nunca han tenido una experiencia con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, cuando yo a veces, no sé, a veces sí me siento solo y parece que el Espíritu de Dios no está conmigo, yo me pongo triste, me pongo a llorar, me pongo en la cama a orar, me pongo, Señor, no siento tu presencia, ¿qué está pasando? He cometido un error, Señor, perdóname. Y me desespero y no me siento bien. Pero es común ahora hacer tantas barbaridades y no importarle lo que sienta Dios, lo que sienta el Espíritu Santo. Dios no es ciego, Dios no es tuerto. Dios todo lo ve, no en vano es omnipresente, es omnisciente y es omnipotente. Entonces, mi amado, esta ha sido la palabra. Yo voy a orar. Esperemos que el Espíritu de Dios haya tocado su corazón y haya meditado en lo que tenemos. David decía, Señor, examíname y mírame si en mí hay un camino, si tengo un corazón perverso, si en mí hay camino de perversidad, si mis pies se han desviado del camino. Señor, vuélveme a ti. Mi amado, si usted siente eso, si usted ve que en verdad se está desviando, si ha hecho algo o está cogiendo una costumbre de pecar, que a Dios le aborrece todo lo que es pecado y está cogiendo esa costumbre, vuélvase a Dios porque algo le está afectando. El enemigo está ganando esa batalla en su corazón. No caiga, no se deje vencer. Vuélvase con todo su corazón a Dios, búsquelo y Dios lo levantará nuevamente. Pero búsquelo de corazón. Si ha cometido algo, arrepiéntase y vuélvase nuevamente. Vuélvase. No se deje ganar la batalla. Se lo pido en el nombre de Jesús. Me ha dolido mucho de ver de este hermano, saber de los pastores, saber de tantas cosas, conocer de esto. Y mucha gente que predica la palabra está haciendo barbaridades y el evangelio blasfemado. Y el evangelio tirado al piso. La palabra de Dios. Y muchos, vuelvo y repito, todos somos ensacados en el mismo saco. Vuélvase a Cristo, vuélvase a Dios con todo su corazón. Soberano y eterno Padre, Dios de los cielos, Señor. Tú conoces el corazón de cada uno de nosotros. Señor, somos humanos, somos, Señor, carne y hueso, y la Biblia dice que tú te acuerdas que somos polvo. Guárdanos, Dios mío, Señor, de pecar contra ti. De llegar, Dios mío, Señor amado Padre Celestial, a un punto, Dios mío, de no retorno, Señor, en el cual nos podamos desviar totalmente, Dios mío, Señor. Pero si, amado Padre Celestial, si nos estamos desviando en este momento, encamínanos, Señor, en tus caminos, Señor. Espíritu Santo, guíanos. Y te pido, Dios mío, Señor, que obres, Dios eterno, con aquellos, Señor, que tienen, Dios mío, una doble vida, que están viviendo, Dios amado Padre, apariencia, Dios mío, Señor, de cristiano. Apariencia nada más, Señor, te pido que tengas misericordia y que obres en su corazón nuevamente y que los traigas, Dios mío, al camino. Señor, reconozco, Dios eterno, que los dones y el llamado son irrevocables, Dios. Pero te pido por la alma, Dios mío, Señor, de mis hermanos, Señor, y lo digo ahorita, Señor, de aquellos, Señor, que se han desviado. Tráelos, Señor, nuevamente. Encamínalos, Dios mío, en tus caminos, te lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Protégenos de toda maldad, Señor. Y levanta a la iglesia, Dios mío, en estos tiempos peligrosos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias te doy por este tiempo delante de tu presencia.
Perdóname, Dios mío, si hablé de más. Y perdóname, Dios mío, Señor, si en algo cometí un error. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga y Dios me les guarde. Adelante en Cristo. Sigamos buscando su presencia. En medio de estos tiempos, en medio de toda situación, tenemos que confiar plenamente en Dios. Yo recuerdo que muchos dijeron que para este 2020, este es el año para ti. Este año 2020 es la bendición para ti. Y mire cómo estamos. A veces hablamos por hablar nomás, ¿verdad? Pero la Biblia me dice que mientras la gente no busca a Dios de corazón, esto va de mal en peor. Y según veo, vamos de mal en peor. Y eso dice la Biblia. Viene el hambre, vienen situaciones más terribles conforme la venida del Señor se acerca. Y por eso que, como siempre he dicho, cuando estas cosas están sucediendo, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención